¿Qué prefieres editar, vivos o muertos? Vivos. He tenido el privilegio, por ejemplo, de ser el editor de Heidegger en el Fondo de Cultura Económica, o de Hegel, o sea, wow, para mí es un orgullo, o de Humberto Eco, pero no trabajé con Humberto Eco, diciendo, oiga, doctor Humberto Eco, ¿qué le parece esto? Y me dijo, cállate, yo soy el sabio, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre es más emocionante recibir la retroalimentación del autor, y el autor pues tiende a defender su obra a capa y espada. Pero lo que siempre pongo de antemano cuando hablo con un escritor o escritora es decirle, lo que a ti te interesa es lo mismo que a mí, que el libro quede perfecto. Sí. Y que los lectores queden felices. Ese es el propósito del trabajo editorial, que el libro sea lo mejor posible, que por supuesto se venda, porque vivimos de esto. Claro, ambas partes. Y bueno, trabajar en esa tensión, en esa retroalimentación que siempre es enriquecedora entre autor y editor. ¿Cuáles son los autores más latosos que tienes? Los nuevos. Los nuevos no entienden razones. Exacto, los ¿Como Gabino Barreda? No me atrevería a decirte nombres, pero sí tienen ciertas ideas preconcebidas que después afortunadamente se les van a desbaratar. Los autores que están empezando son los más intransigentes con el título, con las correcciones, con su gramática, y mientras más experiencia tengan, se dan cuenta de que la voz de quien está haciendo el trabajo editorial es imprescindible para que su trabajo luzca, para que brille. Claro. Y los nuevos definitivamente para mí son los más complicados, los que están publicando su primer libro o su segundo libro, y además se creen geniales, maravillosos, reveladores, porque cambiaron un subjuntivo. Entonces dices, bueno, espérate, o sea, claro. No me estás descubriendo el agua tibia, esto ya tiene más tiempo. Sí, ya. ¿No será que no se han dado cuenta que los autores solo producen cadáveres? Eso decía Calonso. Sí, es una forma implacable de decir las cosas, porque además hay otra dimensión. Cuando publicas tú un libro como autor o como editor, lo entregas a las fauces del público y al mismo tiempo ya no le puedes cambiar nada. O sea, ya cuando sueltas la obra y la dejas andar en el mercado, a menos de que tengas una segunda edición, ya el libro es el mismo, ya no va a poder cambiar. Y por lo mismo puede morirse hoy o mañana o nunca. Los libros que se logren incorporar al canon siempre serán los menos. Pero bueno, además existe otra cosa, que es la tiranía de las novedades, como dijo la gran editora Marisol Schulz, que ahora es la directora de la FIL, en la cual esta dinámica del mercado, en la cual estamos inmersos en nuestro tiempo, exige que los libros se canibalicen unos a otros. Claro. En las mismas librerías, como aquí en esta librería, se publica un libro y llegan las editoriales, oye, ponme mi libro. Así, y después al siguiente mes lo tienen que quitar porque llega otro, y luego llega otro, y otro, aunque sean de la misma editorial, por no decirte la competencia que hay entre editoriales. Sí, la propia editorial se come a sí misma. Sí. Pero eso es un problema de la librería y es también un problema fiscal. Si te quedas con un libro después de diciembre, te lo cobran. Ojalá las autoridades fiscales sean más bondadosas y más sabias a la hora de hacer leyes que tengan que ver con los libros, porque eso fomentará o no la lectura. La lectura, aún más, fomentará la existencia del libro. Y las librerías son necesarísimas. Las librerías es donde se da el diálogo, las librerías son un espacio de encuentro entre los lectores y sus libros. ¿Tú a quién le comprabas libros? Bueno, o sea, así como de tu librero consentido. Yo tengo el mío, yo le tengo una fe ciega. ¿Pero te refieres a autores, editoriales o librerías? Al librero. A don fulanito o a perenganito. Pues bueno, hay algunos libreros en los que yo tengo así como mucha confianza y a los que respeto muchísimo, como Max Ramos, para los libros de viejo, o Enrique Fuentes también para los libros así descatalogados, raros, ¿no? Sí. Pero en las librerías de nuestro tiempo, o sea, me encanta, por supuesto, ir a la librería Gandhi, y desde que soy un adolescente soy fan de la librería Gandhi, pero claro, bueno, también me gustan otras, pero Gandhi sin duda está en un lugar directo de mi corazón. De tu corazón. ¿Te has robado libros? No, porque yo mismo los he vendido y sé que se siente feo. Sí me han robado libros, he perdido amistades por prestar libros. Justamente ayer me encontré con alguien a quien, o sea,
nos unía una gran amistad, era uno de mis grandes amigos, y fue a mi casa muchísimas veces y me decía, oye, préstame tu poesía completa de Borges. Y yo así, ay, bueno, solo porque eres mi amigo, ¿no? Claro. Préstame tu metafísica de Aristóteles en la edición trilingüe. Yo, híjole. Y se los presté. Y el día que le dije, necesito que me los devuelvas, me dijo, no. Y me dejó de hablar con tal de no devolvérmelos. Entonces, como es un sentimiento de orfandad y de pérdida terrible, prefiero no injuriar a nadie más con eso. A mí hay lugares donde no me dejan entrar. Con razón te me hacías conocer. Yo fíjate que yo me volví editor por algo. La primera parte es igual, por ser lector. Pero yo quería leer lo que nadie había leído. Es decir, leer manuscritos. Incluso leer aquellos que no iban a existir. Leer el libro que no iba a existir a mí me parecía una cosa fascinante. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me propongo es publicar el libro que a mí me gustaría leer, o que me imagino que a la gente le gustaría leer. Claro. Pero es al mismo tiempo vanidad y al mismo tiempo locura. Fíjate, yo tengo la impresión que todos los editores, no sé si sea tu caso, viven una tensión esencial entre las ganas de hacer tu biblioteca y la necesidad de hacerle la biblioteca a otro. Sí, y como librero te pasa lo mismo. Exacto. Y bueno, yo que he sido librero y de hecho empecé mi carrera en este mundo como librero, pues también te das cuenta de que hay un montón de libros que quieres leer. Y bueno, cuando eres librero además tienes la oportunidad de que te los venden con descuento. Ese es un privilegio inmenso. Tengo anécdotas, por ejemplo, de cuando yo trabajé en el Parnaso de Coyoacán, librería que ya desapareció hace algunos años. Ajá. Me la pasaba yo compre y compre libros a crédito. Entonces me los iban a descontar en la quincena. Tengo un cheque por ahí guardado en la casa, en tu casa, enmarcado de 7 pesos, que es el sueldo más bajo que he cobrado. Y no pudo ser menos que eso, porque además pues, no podía sobrepasar mi límite de crédito, que además era mi quincena. Claro. Entonces, cada quincena empezaba comprando libros. Y bueno, tengo ahí ese cheque como prueba fehaciente. ¿De que eras un librero acasillado? Sí. Y entonces, bueno, además en mis ratos libres me sentaba en un rincón y me ponía a leer así todos los libros que yo quería leer. Y bueno, fue una experiencia sensacional y aprendí ahí más que en la universidad. Ah, por supuesto. Y en el Parnaso tú estabas, ¿qué parte te gustaba más? ¿El primer piso o la planta baja? Perdón que diga eso, esto ya es de gente mayor. El Parnaso estaba en la esquina de Carrillo Puerto y el Jardín Centenario, de Coyoacán, sí. Donde, al ladito de la fuente de los Coyotes, donde hoy se paran unos limos de bajísima estofa. Sí, por supuesto. Bueno, el Parnaso no siempre tuvo 2 pisos. ¿A poco? Yo lo recuerdo siempre de 2. Yo llegué en el año 2 caña 4 conejo al Parnaso. Ajá. O sea, hace ya rato. Ya cuando todavía tenía un piso. Ajá. Y en ese tiempo, además, pues ya tenía pues el prestigio y la honra de haber sido la librería en donde leyó Julio Cortázar, recién estrenada. Esa librería además fue visitada por grandes figuras de la literatura, con quien además tuve así el inmenso honor de conocer, de platicar 5 minutos y yo así un joven entusiasta. Oiga, señora Susan Sontag, por favor, dígame esto. Y la doña decía, oh, bueno, sí, qué lata, ¿no? Pero bueno, sí, me firmó un libro y conocí a Salman Rushdie, o sea, a Carlos Fuentes, a políticos, como el extinto Luis Donaldo Colosio, que aunque no parezca así leía libros. Sí. Y a José Francisco Ruiz Massieu, Cuauhtémoc Cárdenas, pues, mucha gente que pasó por allí, porque además el Parnaso tenía en ese tiempo pues un prestigio muy grande. Y bueno, ya después, con una nueva administración, se amplió hacia la segunda planta y se puso una cafetería por fuera de la librería y una mesa de saldos que bueno, pues siempre tuvo su público y su nicho de mercado. Pero mi parte favorita, pues, no sé, eran las dos, porque arriba estaban los libros de filosofía y de antropología. Lo de arte también estaba. Lo de arte, o sea, materias que a mí me fascinan. Y abajo estaba lo de literatura. Sí. Entonces yo tenía el corazón dividido siempre. Entre el primero y el segundo piso. Sí. Ibas a las 2 tiendas de raya para acabar pronto. Así es, o sea, salía uno ahí desplumado. ¿Y ahí te vuelves librero? Pues sí, ahí empecé mi trayectoria como librero. Después tuve la oportunidad de poner mi propia librería en la Casa Refugio, por invitación de un escritor y promotor cultural que se llama Philippe Olé. Olé, sí.
Y bueno, Juan Villoro tuvo mucho que ver en esta historia porque él fue el que me conectó con Philip. Un día llegó Juan al Parnaso y me dijo, oye Edgar, fíjate que le recomendé a Philip Oley que hablara contigo porque para mí tú eres el mejor librero de México. Y bueno, yo me sonrojé y le dije, no, gracias Juan. Y bueno, fui a ver a Philip, me invitó a poner la librería en la Casa Refugio, que bueno, actualmente ya no existe o no tiene el mismo modelo que tuvo en esos tiempos, que era recibir escritores refugiados. Y bueno, pues hay una librería especializada en literatura y en pensamiento, y en un poco de arte también. Ajá. ¿Cómo te vuelves de ahí? ¿Cómo pasas a la edición? Cuando estaba en el Parnaso todavía, tuve la idea de publicar una gaceta literaria que publicara rarezas, textos perdidos, obras que hubieran sido olvidadas o al mismo tiempo descubrimientos bibliográficos. Era una gaceta muy literaria que tenía la misión justamente de publicar cosas inéditas o que hubieran pasado, como ya dije, olvidadas. Por ejemplo, publicamos allí un texto de Christopher Domínguez, que en ese tiempo estaba preparando su novela, su biografía de Fray Servando, y se acompañó el texto con la foto de la momia de Fray Servando que me prestó Mauricio Molina, el escritor. Ajá. Y se publicaron, por ejemplo, textos, por ejemplo, de Ursus Artoris, que es un poeta, ajá, sobre el Parnaso en la Grecia clásica, cuentos de Edgar Allan Poe que habían sido más o menos olvidados, cositas así raras. Era una gaceta que se distribuía además gratuitamente, que financió la librería, y bueno, así empecé a hacer publicaciones. A la fecha he hecho 3 revistas, esa fue la primera, y he trabajado en varias editoriales. La segunda revista que hice fue la que se fundó cuando yo estaba en la Casa Refugio, en mi librería, y la revista se llamaba K, por Kafka. Era literatura, arte y pensamiento contemporáneo. Y en esa revista se publicaron textos traducidos del japonés, del serbio, del chino, obviamente de las lenguas occidentales más conocidas, inglés, francés, alemán. Publicamos poesía, publicamos ensayo y textos sobre estética de los autores más inverosímiles que te puedas imaginar, tanto clásicos como contemporáneos. Y además, pues procuramos hacerlo con una alta calidad editorial. La hacemos en 4 tintas, con papel couché. Tuvimos la suerte de tener la beca Edmundo Valadez 2 años consecutivos. Me invitaron a presentarla en Colombia cuando conocieron la calidad de la revista. Nos financió la Embajada de España, la Embajada de Polonia, la Embajada de Francia, por la calidad de la revista y también por la generosidad de los colaboradores que nunca cobraron. Y todo era así, con el espíritu de dar a conocer ideas, de dar a conocer letras. Y bueno, finalmente la revista duró 10 números, era un proyecto de corta duración, porque pues, una revista así es muy emocionante y es muy bella, pero casi nunca rinde. Sí, no, es difícil de mantener. Sí, sí. ¿Y la tercera? Fue una revista de periodismo donde me invitó el periodista Ricardo Ravelo, quien es muy conocido por sus investigaciones y libros sobre crimen organizado y política mexicana. Y me invitaron él y la codirectora, Denise Hernández, a ser el editor en jefe de la revista. Y era una revista de periodismo, de política, de investigación dura, donde se publicaban pues, temas de corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, investigaciones de alto calibre con colaboradores de primera línea. Estoy hablando, por ejemplo, de Ana Lilia Pérez o de periodistas como Diego Sorno. O sea, no eran los poemas de mi primo, ni las ocurrencias que había yo sacado de internet. O sea, teníamos una planta de colaboradores muy buena. Buscaglia, o sea, grandes escritores, Federico Campbell, quien era parte también del consejo editorial. Entonces, bueno, esa revista pues se lanzó con toda la pompa y gala en el Museo de la Ciudad de México. Nos amadrinó Carmen Aristegui junto con Fabricio Mejía. Entonces, bueno, el evento inaugural tuvo una audiencia como de 500 personas. Tanto así que el director del museo me dijo, ya no puedo recibir a nadie, voy a tener que cerrar la puerta. Y teníamos miedo de que la gente entrara a la fuerza porque pues todos adoran a Carmen y es una rockstar. Entonces, a donde quiera que se presenta, la gente le pide autógrafos, selfies, etc. Y bueno, pues ella madrinó. Ese día las sirenas de ahí del museo estaban aterrorizadas de ver tanta gente. Sí. Nunca las va a ver nadie. Yo creo que ninguna exposición ha tenido tanta gente como la inauguración de esta revista. Era Gato Pardo. Mario Pinto. Mario Pinto. Sí, Gato Pardo nos hacía la competencia. Sí, bueno, no. Sí, Mario
Pinto, perdón, eso es un error mío. ¿Y cómo pasas al libro? Que es mucho más reposado que la revista. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando yo estaba justamente en la Casa Refugio con mi librería y mi revista, recibo una invitación de Andrés Ramírez para ir a Random House, a unirme con ellos, y me voy a Random House como editor literario. Y bueno, pues ahí yo era editor de las cosas que también a mí me gustaban, que eran las colecciones literarias, donde se publicaban los escritores con pretensiones canónicas, es decir, los que no son comerciales, sino los que no se venden, pero que son los buenos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues Decir, además... tú tenías Mondadori. Exactamente, lo que hoy es literatura Random House, pero ese tiempo era literatura Mondadori, Lumen, los libros de bolsillo. ¿A qué eran hermosos? Sí, sí. Y bueno, pues ahí también tuve el gusto de ser editor, así de buenos libros, de los sellos que te acabo de mencionar. Y al mismo tiempo empezar a publicar libros sobre política, por ejemplo, en Grijalbo, Ajá. de periodismo aguerrido, belicoso y sobre investigaciones contemporáneas de México, ¿no? Y bueno, ahí estuve en Random House unos 3 años y después me fui a Tusquets a hacer libros de literatura, a hacer los libros que se publican o se publicaban en Tusquets de los grandes escritores de Europa, de Asia, de Sudamérica. Y en ese tiempo, pues el enfoque era publicar, por ejemplo, también biografías o los libros, por ejemplo, de historiadores de gran calado como Jean Meyer, o los libros de los escritores latinoamericanos pues, que son las grandes voces de la literatura latinoamericana, como Evelio Rosero o como tantos otros, ¿no? Al mismo tiempo, publicar a autores mexicanos como Daniel Sada, y todos ellos son los grandes autores del catálogo. Y fue una experiencia también muy enriquecedora porque pues se unía ya mi experiencia previa como editor de revistas y de libros con la búsqueda de las grandes obras de la literatura contemporánea. Y ahí sí te tocaba ser tu librero, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, además, es y Tusquets además en ese tiempo tenía el prestigio de ser una editorial muy cuidadosa, pero muy cuidadosa en la edición. Sí. Nada de que se te vayan las viudas, huérfanas, callejones, no, nada. Nada de eso, y cuidarlo, pero hacia el milímetro, los cortes de palabra. Ajá. Para evitar barbarismos en la siguiente línea, o sea, sí, claro. Todas estas cosas que en las editoriales no siempre se cuidan. No, ellos, no, normalmente no. Y ellos sí... Sí te ponen artí. Ajá, o sea, abajo. La guía de estilo de la editorial era de las más puristas. Y sobre todo buscando siempre resaltar la calidad literaria. Ajá. ¿Y cómo elegías a los mexicanos? Pues bueno, pues se buscaban o los propios escritores se postulaban. Por ejemplo, tuve el gusto y el enorme aprendizaje de trabajar con Álvaro Uribe, una de sus novelas, línea por línea. Y él es un gramático nato, él es un académico. Y además, su novela con la que trabajamos esa vez, que se llama Morir más de una vez, pues además es una historia desgarradora, con una tensión dramática tremenda sobre lo que significa la enfermedad y sobreponerse a ella. Y bueno, ese es el tipo de autores que llegan a buscarte, pero los otros son los que tú buscas, y para mí, como editor, siempre es la búsqueda más emocionante. Fabular junto con el autor o la autora, ¿qué vas a publicar? Oye, José Luis, ¿qué te parece si publicamos un libro de esto? Claro. Y tú me dices, sí, pero a mí me gustaría darle este giro. Ajá. Y entonces que empecemos a imaginar un proyecto. Para mí esa es la parte más emocionante, ser editor. Sí, claro, también es muy satisfactorio cuando llega el manuscrito que tú estabas buscando y que llega solito, pero que no siempre pasa. Así es. En el caso de Álvaro. Sí. Que no siempre pasa, pero siempre es más rico, es más instructivo imaginar junto con tu autor, confabular, conjurar. Fíjate que a mí me pasa eso. Yo no puedo trabajar a la hora de escribir si no tengo el editor. Qué bueno que lo veas así. Es decir, por alguna razón, lo que voy a decir soy bastante de mal gusto, pero es real.
Es como cuando vas al ginecólogo. Le Nunca he ido. cuentas todos tus secretos. Bueno, yo tampoco, pero le cuentas todos tus secretos. Te revisa todas tus intimidades. Ujú, Te palpa todo lo que nadie te ha palpado, el editor. exacto. Y en ese diálogo, si es un editor de veras, no de los que leen páginas de Excel, pues hablo de alguien que lea. El avance es... Sí, y fíjate que pensando en esta dimensión, yo descreo un poco del blog. Digo, el blog es libre y cada quien Sí. publica lo que quiera, pero no tiene la retroalimentación crítica del editor. No. O sea, en el blog, o sea, pues uno puede poner lo que se le ocurra, pero para mí no es lo mismo porque no está detrás la mirada del editor. Ahora, bueno, soy el gerente editorial de HarperCollins México y bueno, es una gran editorial, es la segunda editorial más grande del mundo. Sí. Tiene más de 200 años de existencia, hay pocas que tengan esa longevidad. Y tengo el gusto de que tengo 2 libros en el top 5 de los libros más vendidos de México desde hace más de 2 años, Eso es puntería de Apache. incluyendo Gandhi o Amazon u otras librerías. Estar en ese top 5 cuando compites contra los grandes tiburones de la industria como Planeta o Random House, para mí es así como un triunfo de guerrillero, porque ellos Claro. son monstruos y aparatos enormes, y yo me muevo pues con mayor, digamos, plasticidad y libertad que ellos, y lo cual también me permite reaccionar más a tiempo, buscar autores, tendencias y bueno, las estrategias que nos puedan funcionar mejor. Y hasta ahorita, ahí vamos. Ahí van. Ahí vamos. Gracias, de verdad. Muchas gracias, José Luis. Gracias, gracias. Gallardo.